Hola a todos. Antes de empezar, por favor, dadle al botón de suscribiros y tocad la campanita. Significa muchísimo para mí y ayuda a que historias como la mía lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Me llamo Marisa Ale, tengo 24 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia me dejó fuera, y cómo un cheque de $2.500 cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la venganza. Todo comenzó hace un año, en una fría mañana de sábado de marzo. Vivía en un pequeño apartamento a las afueras de Portland, Oregón. No era gran cosa, pero era mío. Trabajaba a media jornada en una cafetería local, intentando ahorrar para la escuela de diseño. Mis padres seguían viviendo en la casa donde crecí, junto con mi hermano mayor, Ethan, y su nueva esposa, Claire. Antes de seguir, dejadme aclarar una cosa, nunca tuve una mala relación con mi familia. No éramos perfectos, pero estábamos bien. Mi madre, Ellen, siempre intentaba mantenernos unidos. Mi padre, Richard, era distante pero responsable. Ethan era el hijo pródigo, el que nunca hacía nada mal. Yo solo era Marisa, la que no encajaba del todo. De pequeña era callada, artística, emocional, tal vez demasiado sensible para el gusto de mi padre. Él solía decir, no sobrevivirás en el mundo real si te tomas todo tan a pecho. Tal vez tenía razón. Tal vez por eso dolió tanto cuando recibí aquel mensaje de mi madre una semana antes de la supuesta fiesta familiar. Era un jueves por la tarde. Estaba limpiando mesas en el trabajo cuando mi móvil vibró. Mamá, hola, cariño, vamos a hacer una pequeña reunión familiar el próximo fin de semana. Algo informal. Te daremos los detalles pronto. Sonreí al leerlo. Reunión familiar. Sonaba bien. Hacía meses que no veía a todos. Quizás era una oportunidad para reconectar, para sentirme incluida de nuevo. Pero los detalles nunca llegaron. En cambio, los días siguientes fueron silenciosos. Mis llamadas no obtenían respuesta. Mis mensajes ignorados. El miércoles empecé a sentir una sensación extraña en el estómago. Así que llamé a mi hermano, Ethan. Tampoco contestó. Finalmente el viernes por la noche, la víspera de la fiesta, llamé a mi madre de nuevo. Esta vez, respondió. Hola, mamá, solo quería saber a qué hora empieza la fiesta mañana, ¿debo llevar algo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego dijo suavemente, oh cariño, respecto a eso. En realidad, es algo pequeño solo para la familia de Ethan y Claire. Querían que fuera más privado. Privado. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Pero mamá, dije en voz baja, dijiste que era una reunión familiar. Lo sé, pequeña, respondió, pero es más bien, una celebración por el ascenso de Claire. Solo sus padres, sus primos, ¿lo entiendes, verdad? No lo entendía. Pero dije, sí, claro. Lo entiendo. Y colgué. Me quedé sentada en mi pequeño apartamento, mirando la pared vacía frente a mí, sintiendo como si me hubieran borrado de mi propia familia. No lloré de inmediato. Solo sentí un vacío como si todo el aire hubiera desaparecido de la habitación. No se trataba de la fiesta. Se trataba de lo que significaba. Significaba que ya no era parte de ellos. Al día siguiente vi fotos en internet. Ethan las había subido a Facebook. Todos sonriendo alrededor de la mesa, con copas de vino, risas congeladas en el tiempo. Mi madre con su vestido azul favorito, mi padre con su sonrisa orgullosa, Claire en el centro como la reina que siempre quiso ser. ¿Y yo? Ni siquiera mencionada. No comenté. No escribí. Solo observé en silencio mientras celebraban sin mí. Esa noche me senté junto a mi ventana, viendo cómo la lluvia difuminaba las luces de la ciudad. Me dije que dejaría de preocuparme. Que seguiría adelante. Pero la verdad es que no puedes simplemente dejar de querer a tu familia. Incluso cuando te hacen daño. Pasaron semanas. Nadie llamó. Nadie preguntó por mí. Era como si hubiera desaparecido. Hasta que una mañana, un mes después, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, había un repartidor con un sobre pequeño. Marisa Ale. Sí. Firme aquí. Firmé y tomé el sobre.
No había remitente, solo mi nombre escrito con la letra pulcra de mi padre. Recuerdo sentarme en el sofá, con las manos temblando mientras lo abría. Dentro había un cheque. $2.500. Y una nota breve que decía, para tu cumpleaños. Con cariño, papá. Mi cumpleaños había sido 3 semanas antes. Nadie había llamado. Nadie había escrito. ¿Y ahora, de repente, esto? No sabía cómo sentirme. ¿Era dinero por culpa? ¿Una ofrenda de paz? ¿O algo completamente diferente? Por un rato solo lo miré. $2.500. Para mucha gente no es algo que cambie la vida. Pero para mí, que apenas llegaba a fin de mes y ahorraba cada céntimo para la escuela de arte, era mucho. Aún así, algo no encajaba. Porque mi padre no era de los que daban dinero fácilmente. Él creía que todo había que ganárselo. Entonces, ¿por qué ahora? Lo llamé esa tarde. No contestó. Dejé un mensaje. Hola, papá, recibí tu cheque. Gracias, pero ¿podemos hablar? Sin respuesta. Luego llamé a mi madre. Respondió sonando tensa. Mamá, ¿papá me envió un cheque? Pausa. Sí, lo hizo. ¿Por qué? Dudó. Solo quería ayudarte. Eso era mentira. Lo noté en su voz. Mamá, ¿qué pasa? Insistí. Marisa, por favor, no empieces. Tu padre ha estado muy estresado. Agradece y ya, vale. Y colgó. Recuerdo estar ahí con el móvil en la mano, el corazón latiendo fuerte. Había algo que no me estaban contando. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez a la fiesta, a cómo me habían excluido, a cómo todos parecían tan felices, a cómo ese cheque apareció de la nada después. ¿Y si no era un regalo de cumpleaños? ¿Y si era dinero para callarme? Ese pensamiento me dio náuseas. No quería creer que mi familia pudiera hacer algo así. Pero cuanto más lo pensaba, menos encajaban las piezas. Unos días después, recibí un mensaje en Instagram de alguien a quien no veía desde hacía años, Sofie, mi prima. Vivía a unas pocas ciudades de distancia y había estado en esa fiesta familiar. Su mensaje decía: Hola, Marisa, no sé si debería contarte esto, pero hay algo que deberías saber sobre lo que pasó en la fiesta. Mi corazón dio un vuelco. Respondí al instante. ¿Qué quieres decir? No contestó de inmediato. Durante horas miré mi móvil, esperando que aparecieran los 3 puntitos. Finalmente envió otro mensaje. No es mi lugar decir demasiado, pero tu padre dijo algo sobre ti esa noche. Algo que incomodó a todos. Solo pensé que debías saberlo. Me quedé helada. ¿Qué dijo? Escribí. No puedo, Marisa. Lo siento. Pero tal vez ese cheque no era para tu cumpleaños. Y así como así, se desconectó. Me quedé ahí con el estómago revuelto, la mente acelerada. ¿Qué pudo haber dicho? ¿Para qué era realmente ese dinero? Durante los días siguientes intenté seguir con mi rutina, trabajar en la cafetería, fingir que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Mi cabeza estaba llena de preguntas y la única persona con respuestas era mi padre. Así que el domingo siguiente conduje hasta mi ciudad natal. Hacía meses que no veía esa casa, la fachada amarilla clara, la valla blanca, el arce en el jardín donde Ethan y yo jugábamos de niños. Al entrar en el camino de entrada, sentí una mezcla de nostalgia y rabia. Respiré hondo y caminé hasta la puerta. Mi madre abrió. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Marisa. No dijiste que vendrías. Necesitaba hablar, dije. Parecía nerviosa, pero se hizo a un lado. Tu padre está en el estudio. El aire dentro de la casa se sentía pesado, como si la propia casa guardara un secreto. Caminé por el pasillo pasando por las fotos de la boda de Ethan, por las caras sonrientes que ya no sentía como familia, hasta llegar a la puerta del estudio. Toqué una vez. Pasa, dijo la voz de mi padre. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, claramente sin esperarme. Marisa. ¡Qué sorpresa! Recibí tu cheque, dije.
Se recostó en su silla. Bien. Pensé que te vendría bien. ¿Para qué? Alzó una ceja. ¿Importa? Sí, dije en voz baja. Me importa. Por un momento solo me miró. Luego suspiró. Marisa, ¿podemos no hacer esto ahora? Estoy ocupado. No, papá, dije con la voz temblando, lo hacemos ahora. Porque me has estado evitando desde esa fiesta, y merezco saber por qué. Su mandíbula se tensó. Esa fiesta no era para ti. Soy tu hija, solté. Me hiciste sentir como si no perteneciera a esta familia. Tal vez si no actuaras siempre como víctima, la gente querría estar más contigo, dijo fríamente. Sus palabras dolieron como cuchillos. Por un segundo ni siquiera pude respirar. No vine a pelear, dije. Solo quiero la verdad, porque el cheque, ¿qué pasó esa noche? No respondió de inmediato. Luego dijo algo que nunca olvidaré. A veces el dinero puede hacer que la gente se calle. Pensé que era lo mejor. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?, susurré. Se puso de pie. Déjalo, Marisa. Pero no podía. Supe entonces que algo oscuro había pasado, algo que no querían que descubriera. Y fuera lo que fuera, esos $2.500 eran el precio de mi silencio. Y yo no iba a quedarme callada nunca más. Salí del estudio de mi padre sin decir una palabra más. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Sus palabras resonaban en mi cabeza, a veces el dinero puede hacer que la gente se calle. ¿Callarme sobre qué? Me metí en el coche y me quedé allí, en el camino de entrada, mirando esa casa tan familiar. Las ventanas, el porche, el jardín que mi madre solía cuidar, todo parecía igual. Pero todo se sentía diferente. Ya no era mi hogar. Durante el trayecto de vuelta, mi mente no paraba de dar vueltas. Mi padre prácticamente había admitido que el dinero era para silenciarme, ¿pero por qué? ¿Qué podía haber pasado esa noche en la fiesta que necesitaba ser enterrado con un cheque? Cuando llegué a casa, supe que no podía dejarlo pasar. Si mi familia quería que me callara, entonces había algo que merecía ser escuchado. A la mañana siguiente decidí volver a llamar a mi prima Sophie. Al principio no contestó, pero unas horas después me devolvió la llamada. Marisa, dijo en voz baja. No deberías estar investigando esto. Entonces, ¿por qué me escribiste en primer lugar?, pregunté. Suspiró. Porque merecía saberlo. Pero si tu padre se entera de que te conté algo. No me importa él, la interrumpí. Dime la verdad, Sophie. Por favor. Hubo una larga pausa. Luego dijo, en la fiesta, tu padre dijo algo sobre ti. Sobre dinero. Todos lo oyeron. Fue muy incómodo. Se me apretó el pecho. ¿Qué dijo? Dijo que estabas pidiendo limosna otra vez, susurró. Que siempre estabas sin Blanca y que probablemente aparecerías en la fiesta solo para pedir dinero. Lo hizo sonar como si fueras una carga. Me quedé en silencio. Dijo que no sabías asumir la responsabilidad de tu vida. Que no pertenecías a esa mesa porque no te habías ganado tu lugar. Cerré los ojos. Me ardía la garganta. Por eso no te invitaron, continuó. No quería que lo avergonzaras delante de la familia de Claire. Fue cruel, Marisa. Lo siento. Por un momento, no pude ni hablar. Mi propio padre me había humillado, había mentido sobre mí, solo para proteger su imagen. El cheque de $2.500 no era un regalo. Era un soborno. Una forma de hacerme quedar al margen en silencio tras destrozar mi reputación. Colgué con el pecho cargado de rabia. Me sentía pequeña. Traicionada. Desechable. Pero bajo todo ese dolor, algo más empezó a crecer. Determinación. Si mi padre pensaba que podía comprar mi silencio, estaba equivocado. Durante los días siguientes comencé a indagar más. Hablé con personas que estuvieron en esa fiesta, viejos amigos de la familia, primos lejanos. La mayoría se mostraron reticentes, pero algunos admitieron haber oído fragmentos. Dijeron que mi padre había bebido esa noche más de lo habitual.
Y que cuando alguien me mencionó, se rió y dijo, no estropeemos el ambiente hablando de ella. Es un caso perdido de todos modos. Un caso perdido. Esas palabras se grabaron a fuego en mi mente. Decidí que ya había tenido bastante de ser la vergüenza de la familia. Bastante de ser invisible. Si tanto le importaba proteger su imagen, entonces tal vez era hora de que el mundo viera al hombre real detrás de esa imagen. Empecé poco a poco. Escribí todo, cada conversación, cada mentira, cada vez que me había hecho sentir menos que suficiente. Entonces recordé algo, el negocio de mi padre. Dirigía una pequeña empresa de construcción. Familiar, basada en la reputación, muy orgullosa de su integridad. Siempre presumía de que los clientes confiaban en él por su honestidad. Pero yo sabía la verdad. Lo había oído discutir con subcontratistas por facturas impagadas, presionar a proveedores para obtener descuentos que nunca trasladaba. Lo había visto ocultar cosas antes. Aún no tenía pruebas sólidas, pero tenía un presentimiento, y mis instintos nunca me habían fallado. Así que empecé a investigar. Literalmente. Una noche tarde entré en la página web de la empresa y revisé las reseñas de los clientes. Algunas parecían sospechosas, nombres falsos, comentarios demasiado positivos, publicados con minutos de diferencia. Así que contacté con algunos clientes antiguos que aparecían en la lista online. Una mujer llamada Lidia me devolvió la llamada. ¿Estás relacionada con Richard Dale?, preguntó. Sí, dije con cautela. Es mi padre. Hubo una pausa. Luego suspiró. No debería decir esto, pero tu padre nos cobró miles de más. Prometió trabajos que nunca se terminaron. Cuando nos quejamos, amenazó con demandarnos. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté. Todavía tengo los correos, dijo. ¿Por qué lo preguntas? Dudé, luego le conté la verdad. Porque no es quien dice ser. Y creo que la gente merece saberlo. Ella aceptó enviarme copias de los correos. Cuando llegaron, me pasé horas mirándolos, enfadada, vindicada y extrañamente tranquila. Había mentido sobre mí. Mentido a otros. Construido su mundo sobre mentiras. Y por fin tenía algo real. Pero no quería venganza solo por vengarme. Quería justicia. Así que lo planeé con cuidado. Decidí enfrentarme a él en público, no con gritos ni amenazas, sino con la verdad. El fin de semana siguiente mis padres organizaban otra cena pequeña, esta vez para algunos socios comerciales de mi padre. Lo descubrí por una publicación en redes sociales de mi madre. Perfecto. Esa noche me vestí de forma sencilla, blusa negra, vaqueros, nada llamativo. Conduje hasta su casa, aparqué a unas calles de distancia y caminé el resto del trayecto. Cuando toqué el timbre, mi madre abrió de nuevo con los ojos muy abiertos. Marisa, ¿qué haces aquí? He venido a ver a papá, dije con calma. Antes de que pudiera detenerme, entré en el salón. Allí estaba él, rodeado de sus colegas, riendo con un vaso de whisky en la mano. El mismo hombre confiado que me había llamado carga. La sala se quedó en silencio cuando me vieron. Vaya, dijo con rigidez, esto es inesperado. No tomaré mucho de tu tiempo, dije, sacando mi móvil. Solo quería devolverte algo que te pertenece. Sostuve el cheque en alto. Frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Pensé en cobrarlo, dije con la voz ligeramente temblorosa, pero luego me di cuenta de que tú no das regalos sin motivo. Así que decidí preguntar para qué era realmente. Su rostro palideció. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Marisa, este no es el momento, empezó mi madre. No, mamá, dije más alto esta vez. Es exactamente el momento. Porque estoy cansada de fingir. Cansada de ser la callada. Miré directamente a mi padre. Me mentiste, ¿verdad? En esa fiesta. Les dijiste a todos que yo te pedía dinero. Que no pertenecía a esta familia. Parecía furioso. Cuida tu tono. Oh, lo estoy cuidando, dije. Pero también lo están haciendo todos los demás. Me giré hacia los invitados. Todos confían en él, ¿verdad? Richard Dale, el empresario honesto.
El hombre de familia. El hombre que dice la verdad. Uno de ellos se removió incómodo. Pregúntenle por Lydia Summers, dije. Pregúntenle por el proyecto de la casa por el que cobró el doble y nunca terminó. El color se le fue de la cara. Tengo los correos, continué suavemente. ¿Las pruebas, quieren que se las muestre? Marisa, basta, gritó golpeando el vaso contra la mesa. El sonido resonó en la habitación. Por un momento, nadie habló. Mi madre parecía horrorizada, mi hermano estaba paralizado y los invitados miraban incrédulos. Respiré hondo. Ese cheque de $2.500 era tu forma de mantenerme callada. Pero me criaste, papá. Deberías haberlo sabido. Ya no me callo. Y con eso, dejé el cheque sobre la mesa y me giré para irme. Nadie me detuvo. Fuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara, y por primera vez en meses, pude respirar de nuevo. Mientras caminaba hacia mi coche, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. No deberías haberlo hecho. Sin nombre, pero sabía que era de él. Miré la pantalla durante un largo rato. Luego respondí. Entonces no deberías haber mentido. Me alejé conduciendo sin saber qué pasaría después, pero sabiendo, por fin, que ya no era impotente. Durante la semana siguiente esperé las consecuencias. Llegaron rápido. 2 días después, la página web de la empresa de mi padre se cayó. Corrieron rumores sobre fondos desaparecidos y clientes enfadados. Uno de sus socios me contactó en privado, había visto los correos que mencioné y quería copias. Se las envié. Para finales de semana, la perfecta reputación de mi padre empezó a desmoronarse. Mi madre me llamó llorando, diciendo, Marisa, ¿qué has hecho? Dije suavemente, dije la verdad. Y esa era la verdad, no había mentido ni exagerado. Solo había mostrado a la gente quién era él realmente. Ya no era venganza. Era justicia por mí por todos a los que había hecho daño. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Mi padre no lo dejaría pasar. Y tenía razón. Una noche encontré un sobre deslizado bajo la puerta de mi apartamento. Dentro había una sola nota con su letra. Lo has arruinado todo. Espero que estés contenta. Y debajo otro cheque. Esta vez por $10.000. Lo miré durante un largo rato con una amarga sonrisa formándose en mis labios. Todavía pensaba que el dinero podía arreglar lo que rompió. Pero esta vez no iba a cobrarlo. Esta vez iba a exponer toda la historia, las mentiras, la manipulación, todo. Y dejaría que el mundo decidiera quién tenía razón. Porque algunas verdades no se pueden silenciar con un cheque. Y yo había terminado de estar callada. Antes de terminar esta parte de mi historia, si alguna vez te han hecho sentir pequeño, invisible o silenciado por las personas que más deberían haberte querido, recuerda esto, tu voz importa. Y si mi historia significa algo para ti, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte, porque en el próximo te contaré qué pasó realmente después de que apareciera ese cheque de $10.000, y cómo la verdad casi lo destruyó todo. Me quedé en el frío aparcamiento con el cheque arrugado de $2.500 temblando en mi mano. Las luces del restaurante aún brillaban débilmente detrás de mí, con risas que se escapaban como ecos de una fiesta a la que nunca debí asistir. Mis dedos temblaban no por el frío, sino por una mezcla de rabia, tristeza y algo más, una extraña sensación de cierre que aún no podía nombrar. Durante días no pude dejar de pensar en ese cheque. ¿Por qué $2.500? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué, después de fingir que no existía, decidió mi padre de repente incluirme en su vida a través de dinero? Me senté en la mesa de la cocina mirándolo, con los números grabándose en mi mente. $2.500, la misma cantidad que una vez le negó a mi madre cuando necesitaba una cirugía de emergencia. La misma cantidad que gastó en la fiesta de aniversario de su nueva esposa. No era generosidad. Era culpa. Volví a abrir el sobre, buscando una nota. Solo había una línea al pie del talón del cheque. Por tu parte. ¿Mi parte de qué? Esa pregunta me atormentaba. Hasta que una semana después, llegó una carta de un abogado. La carta decía que mi padre había modificado su testamento.
Iba a recibir algo, pero solo si asistía a una reunión en persona. No estaba segura de querer nada de él. Pero la curiosidad, mezclada con algo como un asunto pendiente, me arrastró. La reunión fue en una oficina de abogados en el centro con paredes de cristal y un silencio tan denso que se podía escuchar cada clic de un bolígrafo. Mi padre no estaba allí, pero su esposa, Elaine, sí. Su perfume llenó el aire antes de que siquiera entrara. Me miró con la misma sonrisa educada que usaba cuando me dejaba en casa de mi padre y susurraba, «Pórtate bien, querida». Ahora, vestida de negro, tal vez intentando parecer respetuosa. Pero sus ojos eran duros. Marielle dijo, tomando asiento frente a mí. «Gracias por venir». No respondí. El abogado, un hombre delgado con gafas redondas, carraspeó. El señor Hartman quería asegurarse de que ambas partes estuvieran informadas de la actualización. Su reciente susto médico. ¿Susto?, lo interrumpí. ¿Está enfermo? Los labios de Elaine se tensaron. Se está recuperando. No es de tu incumbencia. Pero sí lo era. De repente todo lo era. El abogado continuó. Quería ajustar su testamento para asegurar equidad. El cheque que recibiste fue parte de ese ajuste. También hay una carta que me pidió que te entregara personalmente. Deslizó un sobre por el escritorio. Dudé, luego lo tomé. Mi nombre estaba escrito con su letra desordenada y apresurada. Lo abrí lentamente. Marielle. Sé que te he fallado más de lo que las palabras pueden arreglar. No puedo cambiar lo que hice o lo que no hice. Pero quiero que tengas algo que sea realmente tuyo. No por culpa, sino porque te lo ganaste. Siempre fuiste independiente. Nunca pediste nada. Ahora lo veo. Hay una llave de un trastero incluida. Ve cuando estés lista. Papá. Dentro del sobre había una pequeña llave plateada pegada en una esquina. No sabía si reír o llorar. ¿Un trastero? ¿Qué podía haber dentro? ¿Cachivaches viejos? ¿Recuerdos olvidados? Aún así fui. El trastero estaba en las afueras de la ciudad, una fila de puertas azules desvaídas y pavimento agrietado. Encontré el número 47, mi antiguo número de la camiseta de baloncesto, y deslicé la llave en la cerradura. La puerta chirrió al abrirse. El polvo llenó el aire. Dentro había cajas. Decenas de ellas. Cada una etiquetada con su letra. Marielle 2003. Marielle 2006. Cosas de mamá. Se me cortó la respiración. Abrí la primera caja. Dentro estaban dibujos que hice de niña, figuras de palitos, arcoíris, letra torpe. Papá y yo. La siguiente caja tenía fotos. Yo en recitales de danza. Yo con mamá. Yo sosteniendo un trofeo, el que él nunca vino a verme ganar. Lo había guardado todo. Me dejé caer al suelo con lágrimas rodando por mis mejillas antes de que siquiera me diera cuenta de que estaba llorando. No era del todo el hombre que recordaba. En algún lugar dentro de él, detrás de todo el egoísmo y el silencio, había habido amor. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Pasaron horas mientras estaba allí, rodeada de pedazos de mi infancia. Entonces noté una última caja en la esquina, más pesada que las demás. Sin etiqueta. Solo un pequeño sobrepegado en la parte superior. Para cuando me haya ido. Mi corazón latía con fuerza. Lo abrí. Dentro había una memoria USB y una nota. Si estás viendo esto, probablemente no tuve la oportunidad de explicarme. Conéctalo. Míralo sola. Conduje a casa temblando. Conecté la memoria a mi portátil. El archivo de vídeo se abrió automáticamente. Ahí estaba él, mi padre. Más delgado. Más pálido. Sentado en lo que parecía una cama de hospital. Marielle comenzó con la voz temblorosa, no merezco tu perdón. Pero no puedo dejar este mundo sin intentar hacer las cosas bien. Cuando dejé a tu madre, pensé que estaba buscando la felicidad. Pero lo único que hice fue huir de mi propia culpa. Me dije que estarías bien. Siempre lo estabas. Fuerte. Independiente.
Eso hacía más fácil fingir que no te estaba haciendo daño. Respiró hondo. Esos $2.500 no son para callarte. Son el comienzo de algo. El trastero o las cajas son la prueba de que nunca dejé de pensar en ti. Todo lo que hay ahí es tuyo. Y hay algo más. Miró fuera de cámara, luego de nuevo a ella. La colección de arte de tu madre, la que tanto esfuerzo le costó antes de morir, la guardé. No pude soportar venderla. Está al fondo del trastero. Quiero que la tengas. Quizás puedas terminar lo que ella empezó. Me tapé la boca, temblando. Continuó, más débil ahora. Elaine no sabe nada de esto. No confiaba en que lo manejara bien. Encontrarás los documentos en una carpeta marrón. Haz con ellos lo que quieras. Solo, no dejes que destruya lo que tu madre construyó. Sonrió débilmente. Siempre fuiste más como ella que como yo. Y estoy orgulloso de eso. La pantalla se volvió negra. Me quedé allí en silencio durante mucho tiempo, escuchando el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj. Durante años había imaginado enfrentarme a él, gritar, exigir una disculpa. Pero en cambio me dio algo más, la verdad. Volví al trastero al día siguiente. Detrás de las cajas envueltos en plástico estaban los lienzos, docenas de ellos. Los cuadros de mi madre. Su firma en cada uno. Algunos estaban inacabados, otros cubiertos de polvo. Pero eran hermosos. Decidí restaurarlos. Hacer una exposición, no por fama, sino por cerrar una etapa. La llamé Lo que dejó atrás. La galería se llenó de gente. Periodistas amantes del arte, desconocidos. Pero un rostro destacó, Elaine. Entró lentamente con una expresión indescifrable. Cuando se acercó a mí susurró, realmente te quería, ¿sabes? Asentí. A su manera. Suspiró. A mí no me dejó más que confusión. Pero creo que esto es lo que él quería. Nos quedamos allí, lado a lado, mirando uno de los últimos cuadros de mi madre, un retrato mío de niña, sonriendo a un hombre sin rostro que me tomaba de la mano. Elaine se dio la vuelta y se fue en silencio. Me sentí más ligera. Esa noche doné los $2.500 a un programa de arte local para niños, el tipo de programa que mi madre soñaba con iniciar. El dinero no podía arreglar el pasado, pero podía construir algo para el futuro. Semanas después recibí una última carta del abogado. Mi padre había fallecido en paz. Sin funeral. Sin reunión familiar. Solo una nota adjunta a sus cenizas. Espárceme en algún lugar donde creas que ella sonreiría. Así que conduje hasta los acantilados junto al océano, el lugar favorito de mi madre. El viento era cortante pero el cielo estaba en calma. Abrí la urna y dejé ir las cenizas. Bailaron con la brisa marina antes de desvanecerse en el horizonte. Por primera vez en años sentí paz. No la que viene del perdón, sino de la comprensión. No fue el padre que quería. Pero seguía siendo el mío. Y tal vez en su último acto me dio algo que nunca pudo antes, la verdad, y la libertad para seguir adelante. Miré al mar y susurré, te perdono. Luego sonreí. Porque por primera vez no era la chica excluida de la fiesta. Era la que finalmente se marchó y nunca miró atrás. Si has seguido mi historia hasta aquí, gracias. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte, ayuda a que historias como la mía lleguen a más corazones.